Fue un vocero de ese cambio. Am, El dadaísmo nació durante la Primera Guerra Mundial en la ciudad de Zúrich, Suiza. Fue en el año de 1916 donde el cabaret de Voltaire fue testigo de la manifestación leída por Hugo Ball en compañía de algunos otros autores. En el contexto, con respecto al contexto histórico del dadaísmo, el dadaísmo fue un periodo de frenética imaginación, una imaginación muy loca y creativa que surgió durante los primeros 20 años del siglo XX. El dadaísmo fue un movimiento en el que se reacciona de una manera muy violenta y extremista, cuestiona los valores estéticos y los éticos tradicionales que según los criterios de sus militantes habían llevado a la civilización occidental a la barbarie, o sea, a la crueldad y violencia, y en honor a la Primera Guerra Mundial. El movimiento dadaísta, el movimiento Dada, nació en un café cantante de Zúrich en 1916, en donde se recitaban poemas. Se convirtió en un estallido. Ese café se fundó durante el estallido de la Primera Guerra Mundial, en un centro que era un centro de refugio para los emigrantes que venían de Europa, que querían escapar de la guerra. Su manera de expresarse eran acciones que intentaban provocar al creador a través de una negación artística. A mitad de las décadas 50 se surgió en Nueva York. El origen del concepto Dada era difícil de precisar, por lo que en Italia Dada se le llamaba al cubo y a la madre en un cierto lugar, y Dada también se le decía a los primeros sonidos que emitía un bebé, y también porque fue la primera palabra que se encontró al abrir de manera al azar un diccionario. El poeta Hugo Bell fue el que fundó el 5 de febrero de 1916 un cabaret en donde se tenían reuniones sobre las exhibiciones y proyectos de trabajos dadaístas. Una precisión, Una de las chicos, perdón, tantito. Chicos. sí. Es Dada. Tiene tilde en la última A. Dada. Sí. El movimiento es Dada, ¿sale? Nada más es un pequeño, una pequeña precisión, pero me parece que sí hay que considerarla, ¿sale? Adelante. Una de las características del dadaísmo fue el rompimiento con los modelos tradicionales y clásicos, el espíritu vanguardista y de protesta, el anarquismo y el nihilismo, la búsqueda de caos y desorden, contenido ilógico e irracional, aversión a la guerra y a los valores burgueses, rechazo al nacionalismo y materialismo, crítica al consumismo y al capitalismo. También el humor irónico, carácter provocador e irreverente, ya que el dadaísmo propuso así una burla feroz del arte, no solo del carácter tradicional, sino incluso a las vanguardias como el cubismo y el futurismo. La reivindicación de la irracionalidad como rechazo al positivismo, al quedar al descubierto que la razón moderna no traía consigo una mejor vida, sino destrucción masiva, los dadaístas entendieron que el arte y la literatura ya no se justificaba en nombre de la razón. Dieron paso así a la reivindicación de lo irracional en el arte y de lo absurdo. Uno de los objetivos del dadaísmo fue oponerse a cualquier tipo de equilibrio y racionalidad,
nació casi de forma anárquica para romper con lo tradicional. También el propósito verdadero del dadaísmo era denunciar, protestar y generar polémica en torno a la Primera Guerra Mundial, y sus seguidores lo hacían resaltando el ilógico y el absurdo. Algunos de los autores destacados del dadaísmo fueron Tristán Tzara, con sus obras más importantes como es El hombre aproximado, Donde beben los lobos y Siete manifestaciones Dada. Hugo Ball, con sus obras que es el drama Dienas de Michelangelo y Fluch aus der Sand, y la biografía de Hermes Gestes, y Richard Huelsenbeck con sus obras que es en Avant Dada, Dr. Billing am Ende, y su novela que se llama The Traum vom Gravenglück. Bueno, el dadaísmo literario lo podemos definir como una sucesión de palabras, letras y sonidos a la que es difícil encontrarle una lógica, por lo que en su creación se van colocando una tras otra las palabras obtenidas de recortes de revistas o periódicos. Se distingue porque se inclina hacia lo dudoso, la muerte, lo fantasioso y por la constante negación. Busca renovar la manera de cómo el poeta se expresa mediante el empleo de materiales inusuales o manejando pensamientos que antes no se podían mezclar por la estructura cerrada de la métrica tradicional, lo cual conlleva una teoría o expresión general de rebeldía o destrucción. Bien, por último, aquí tenemos algunos ejemplos de obras dadaístas. Y como vemos, aquí se resalta el apego a los valores del movimiento, que prefieren el uso de palabras por sucesión sin que estuvieran hiladas por un significado evidente, y tampoco tenían un sentido discursivo lógico. Tomaron como materia prima las letras en sí y los sonidos, lo que permitiría evitar la asociación con un sentido racional, y lo aleatorio jugó en ello un papel importante. Estos son dos claros ejemplos de obras dadaístas. Y aquí pues hay algunas obras de artes plásticas. Marcel Lafuente y The Gift de Man Ray, Shirt from Amfork de Jean Arp, y es todo por nosotros, profesora. Sí, muchas gracias, chicos. ¿Podrían explicar un poquito, regresándonos tantitito, ahí donde viene el poema dadaísta? Ajá, ahí. Nos explicaron que es irreverente, rompen las reglas de lo anterior, son rebeldes, es una manera de protestar, pero ¿podrían explicarnos eso del poema dadaísta, cómo funciona? Bueno, yo sí lo sé, pero quisiera que les explicaran un poquito más a sus compañeros de dónde sale eso que está en la pantalla o cómo se elabora según los dadaístas. Claro, aquí tenemos el primer manifiesto Dada, que fue creado por Tristán Tzara, y ahí viene prácticamente cómo podemos hacer un poema dadaísta. Bueno, lo leo. Primero, coja un periódico, coja unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuente darle a su poema. Recorte el artículo, recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa.
Agítela suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro. Copie concienzudamente en el orden en que en que hayan salido de la bolsa. El poema se aparecerá a usted, y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendido por el vulgo. Y pues básicamente ahí expresa esta parte de la inconformidad de muchas personas hacia esta vanguardia, porque, bueno, el hecho de que sea una vanguardia antiartística, antipoética también, que se les consideraba, fue prácticamente una de las causas por la que este decayera eh, muy tempranamente. No duró mucho, me parece que hasta 1923 con el surgimiento de otra vanguardia, no recuerdo exactamente cuál, pero sí, estas fueron algunas de las causas por las que la vanguardia no sobrevivió mucho. Fue muy rechazada la vanguardia y pues así se explica, bueno, prácticamente esto. Eh, ¿me, me equivoco, profesora, o hay algo más que explicar? No, así está bien. Quería decirles que en el caso del poema dadaísta, pareciera que es un asunto tan sencillo, ¿no? Tomas un artículo, lo recortas, lo echas palabra por palabra en una bolsita, lo vas sacando y entonces dice, eres el mejor poeta. Eres el mejor poeta porque eres original y porque tu poema jamás se va a parecer al de otro poeta. ¿Sí se entiende? Es decir, jamás se va a parecer, pues porque imagínense volver a tomar un artículo que se parezca al que haya tomado otra persona y luego que las palabras te vayan saliendo en el orden en el que le salieron a otra persona, pues eso prácticamente es imposible. Y entonces ellos le apuestan mucho a la originalidad, a que nada se repita, a lo nuevo y como a la espontaneidad, a lo que vaya surgiendo en el momento, no a lo premeditado, a lo establecido, a lo reglamentado. La parte anterior al poema dadaísta, donde su compañera explica, donde aparece como una bocinita, perdón, como un megáfono de donde salen las palabras. Esa. La de adelante, por favor. Bueno, podría ser esa y la que sigue. Esa. Ahí, cuando explicó su compañera, decía allí, sobre todo, que ellos le apostaban al anarquismo. ¿Qué es la anarquía? Pues el desorden, el caos, romper con las reglas que nos sujetan a actuar de determinada manera, a sujetarnos a las leyes, sean morales, sociales, de todo tipo. Y ahí decía que a través de esta protesta ellos querían demostrarle al mundo su aversión a la guerra. Es decir, que ellos estaban en contra, yo les decía ayer, de todas las atrocidades que la Primera y Segunda Guerra Mundial, en este caso sería la primera, a ellos les toca después de la Primera Guerra Mundial, el rechazo. Ellos a través de esta corriente que le vamos a reconocer o la vamos a conocer o se le va a conocer en el mundo de la literatura como la vanguardia de lo absurdo. Esa va a ser su característica esencial. El dadaísmo es la vanguardia de lo absurdo. Entonces, desde ahí ya nos podemos hacer una idea de lo que vamos a encontrar. No vamos a encontrar orden, no vamos a encontrar qué características tenía la poesía ordinaria, ¿se acuerdan ustedes? Y que todavía le dimos un repaso cuando inició el semestre de manera presencial. ¿Qué reglas debe seguir la poesía? Tener una métrica. Métrica, rima y ritmo, ¿no?
Y todo eso va sujeto, o todas esas reglas se las impone, se le imponen al poeta. El poeta tiene que escribir considerando todas estas reglas y además tener que expresar lo que de por sí él quiere transmitir. Entonces, ¿se acuerdan cuando analizamos sonatina? Y más o menos, algunos decían, ay, es que ya es más o menos lo mismo, y pues sí, pero imagínense para elaborar todo un poema donde diga lo que yo quiero transmitir y además sujeto a todas esas reglas. Por eso les dije, por eso la poesía se considera una verdadera obra de arte, porque implica mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y entonces, en el caso del dadaísmo, dice, no, ya no. Nosotros ni nos vamos a sujetar a esas reglas, ni creemos que sea lo mejor que el mundo o el ser humano ha creado. Tan no lo es, o tan se ha venido descomponiendo que ha sido capaz de crear las guerras mundiales. O sea, la sociedad está francamente en descomposición y nosotros como escritores, como artistas, como pintores, como ese sector tan importante que refleja el interior de los seres humanos, dice, pues nosotros protestamos por esta situación y lo vamos a hacer de esta manera. Y por eso se crean las vanguardias. Las vanguardias en general son de protesta contra la sociedad de ese momento, contra las guerras mundiales, contra las atrocidades y las muertes generadas por ellas. Y lo van a demostrar, ya dijimos, a través de características muy particulares en cada vanguardia, pero en esencia son protesta, protesta, desechar lo viejo, desechar lo anterior como una muestra de entender que siempre hay la posibilidad de un mundo mejor. Aquí también lo dijo su compañera en esta diapositiva que yo quería que pusieran. Lo que ella menciona aquí me parece también de lo, claro que todo es importante, pero esto es como la esencia de la vanguardia, ¿no? Allí manifiesta la esencia de ella. Entonces, para que consideremos 4 datos importantes que no se les pueden olvidar de cada vanguardia, serían: 1, ¿cuál es su autor principal o el iniciador de esta vanguardia? Tristán Tzara, ¿no? Me parece que el iniciador es Gogol. El que le sigue es Tristán Tzara. El Parece. más representativo de esta vanguardia, o el que desarrolló la esencia misma de la vanguardia, es Tristán Tzara. Vamos a considerarlo a él, ¿les parece? Por si quieren tomar alguna nota. Sería Tristán Tzara, surgió en Suiza o nace en Suiza, es considerada la vanguardia de lo absurdo. Claro que tiene muchísimas más características, pero vamos a considerarla como la vanguardia del absurdo. ¿Y cuál es una de sus obras más importantes en cuestión literaria? El poema dadaísta. ¿Sale? Sí, Miss. Muy bien. Pues no sé si más bien ustedes, chicos, tengan alguna pregunta o algún comentario y quieran hacer uso de la palabra. ¿No? Pues si no hay nada más, adelante, adelante, perdón. ¿O dijeron que no? Ah, bueno. Pues si no hay nada más, muchísimas gracias, chicos, a este equipo. Espérenme tantito. Muy bien. A ver, ¿está Dulce Karina? Sí, Naomi.
Sí. Jaime, Presente. Pablo Alexis, Aquí estoy. gracias. Y Luisa Fernanda. Sí, aquí estoy. Muy bien. Pues muchísimas gracias, chicos. Ahora no podemos darles aplauso, pero muchísimas gracias. Muy, muy, muy bien. Y si no hay más, continuamos, chicos. El equipo número 2. Sí, profe, ahorita compartimos la Sí, presentación. sí, no se preocupe. Sí, ya se logra ver. Creo que ahí va. Todavía no. No, todavía no, compañero. Bueno, a ver si no se tarda. No te preocupes. Sí, Ahí está. sí. ¿Ya empezamos, maestra? Sí, adelante. Bueno, nosotros somos el equipo 2 y nos tocó exponer sobre el futurismo literario. Los integrantes de mi equipo es Godínez Hidalgo Hugo, Marcos Vázquez Adelaida, Pérez Alvarado Llaneira Agüey y yo, Miriam Álvarez Trujillo. ¿Puedes pasar a la siguiente? Sí, ya pasé. A ver si no se tarda. No se desesperen, tranquilos. Sí, gracias. Bueno, definición. Movimiento literario y artístico que se originó en Italia en los primeros 10 años del siglo XX. Representa el elogio a la vida contemporánea. Gira en torno a la figura de Filippo Tommaso Marinetti, quien publica en el periodo parisiense Le Figaro el 20 de febrero de 1909, donde dio a conocer el manifiesto futurista. Marinetti acuñó la palabra futurismo para designar su propósito de descartar las formas de artes tradicionales y celebrar los cambios de la modernidad. En este manifiesto trascendió el ámbito industrial y hacía referencia a la transformación social y cultural que se presenta en la época. Afirma que el futurismo se funda en la renovación completa de la sensibilidad humana acontecida como efecto de los grandes descubrimientos científicos. No sé si ya cambió, ¿me podrían avisar? No, sí, ya. Espérate Ahí tantito. ya. Sí. Ya cambió. Ya. Ya. Bueno, este movimiento literario origina a principios del siglo XX, como ya se mencionó, en Italia, exactamente en 1909, con la publicación del Manifiesto Futurista de Tommaso Marinetti, 1909, ¿sí? Y pues durante estos primeros años de este movimiento, estos exponentes futuristas solo estuvieron concentrados principalmente en Italia. Y ya en 1913 fue publicado el manifiesto literario más importante, se podría decir, de este movimiento, titulado La destrucción del sintaxis, imaginación inalámbrica, palabras en libertad. Le voy a dar en la siguiente Tantito diapositiva. ahí. Chicos, ¿qué es la sintaxis?
Es el orden de las palabras o algo Muy así. bien. Muy bien. El orden, el sentido lógico de las palabras con las que El modo de nosotros nos combinar y comunicamos. ordenar palabras. ¿Perdón? Que también, bueno, puede ser el modo de combinar y ordenar las palabras que usamos dentro de un discurso. Muy bien. Es el orden lógico, cómo acomodamos las palabras, de acuerdo a lo que necesitemos transmitir. Eso es la sintaxis en nuestro lenguaje. O bueno, no, en general. Y ellos proponen ¿qué? Romper la sintaxis. Otra vez. ¿Sí? Quiero destacarlo porque luego se van olvidando algunos detalles. Eso que acaba de decir su compañero. Proponen Sí, más romper el adelante orden. se van a explicar sus componentes y todo eso. Muy bien, adelante. ¿Me podrían avisar cuando haya cambiado? Sí. Sí, ya. O siguen la misma. No, todavía no. No, aún no. 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 No, sigue en contexto. No, compañero, todavía no. No sé si quiera que continúe, profa, y pues no sé qué pase con las diapositivas. Sí, como ustedes gusten, o esperamos tantito. O sea, Pues ¿la es vas que sí pasando se y va a es la tardar. lentitud de la computadora? Pues yo creo, no sé qué es lo que está pasando. Sí, yo no tengo inconveniente, excepto porque sí, ahí está, ya cambió. Ya, bueno, como se mencionó en la diapositiva anterior, estuvo presente en la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda Revolución Industrial. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la mayoría de ellos, de estos representantes futuristas, fueron al frente para luchar, pero desafortunadamente algunos sin volver nunca, ¿verdad? Y entre los que murieron destacan Antonio Sant'Elia y Umberto Boccioni. Bueno, eh, a partir de la segunda década, su influencia trascendió más fronteras hacia la mayor parte de Europa, especialmente entre autores de la vanguardia rusa. Y bueno, como ya se explicó, en 1913 fue publicado el manifiesto literario más importante. Ahí está el nombre por si quieren anotarlo. Bueno, más adelante, el deseo de emplear un lenguaje más intenso llevó a un marcado uso de la onomatopeya en los poemas, y esta característica se presentó especialmente en aquellos poemas que hacían referencia a las máquinas y a la guerra. Y bueno, una característica es que los futuristas eran muy patrióticos por su carácter agresivo.
Y bueno, en 1944, el año de la muerte de Marinetti, es cuando se concluye finalmente esta experiencia futurista, que ella desde hace unos años se había comprometido con la academia y pues traicionó la inicial alma rebelde. Me podrían avisar cuando haya cambiado, pues ya es otro tema. Si quieren, yo la proyecto para ver si va más rápido. ¿Está bien, profa? Sí, no hay problema. Bueno. ¿Ya se está viendo o todavía no? Sí, ya. Está bien. ¿La ven completa o le modifico algo? Porque no sé, casi no uso esto. A ver si la puedo poner en pantalla grande. Bueno. ¿Estás ahí? Es que, no sé, tiene mala conexión y no sé si está ahí o no. Sí, solo que no puedo ver las diapositivas. Bueno, no me presentan las diapositivas. Pero si quieren puedo continuar así. Así se ve bien, yo creo. Solo que en mi pantalla no aparece por la conexión que tengo. Bueno, no hay buena internet. Está en la misma diapositiva que estaba explicando tu compañero. Está en la número 6. Ajá. Y así como están, se ven bien, aunque no sea la pantalla extendida, está bien. Pero esta ya la explicó Hugo. Ajá, ahí, en esta se quedó. Entonces, creo que están en la diapositiva de características y objetivos de la vanguardia según el manifiesto futurista, ¿o no? Sí, ¿ya se cambió o sigue igual? No, seguimos en la que explicó Hugo. No, vaya. Uy. ¿Sí? ¿Ya está la diapositiva? Es que no la puedo ver. No sé los demás si ya la ven o todavía no. No, todavía no, voy. Sigue la misma. Seguimos en la de Hugo. Ay, Dios. Con la de características y objetivos de la vanguardia. Sí, solo que a ellos todavía no les carga al parecer. Miss, ¿y si se las mandan a usted y usted las proyecta? O no sé. Sí, está bien. Pues mándensela. A ver, entonces. Te doy mi correo, te doy mi... Se lo puedo pasar por aquí por el chat, creo. De acuerdo. Sí, aquí por el chat.
Ya está, no sé si ya le llegó, lo mandé por el chat del grupo. Sí, Digo, ya la estoy de la reunión. descargando. Sí, ya la estoy descargando.
otra vez suena feo su micrófono. ¿No se escucha? No, suena feo. Creo que ya, ¿no? Ya. ¿Se ve mi pantalla? No, ¿verdad? No, ya no. No, es que no era la mía. La que estaba ahorita no era la mía. A lo mejor por eso no me deja compartir, porque alguien más está compartiendo, ¿no? No, nadie más está compartiendo No, pantalla. a ver, déjenme intento entonces otra vez. ¿Ahí tampoco no la ven? Sí, ya. ¿Sí? Ya sale. Muy bien. Entonces me voy hasta... Ahí nos habíamos quedado, ¿no? Una diapositiva adelante. Ahí. Bueno, por favor, espera a mi compañera a que empiece, porque... Sí. No te preocupes. Y ustedes me van diciendo cada cuándo le cambio. Profesora. ¿Sí? Bueno, es que digo que por mi internet yo no puedo ver las diapositivas que está en pantalla, pero si quiere puedo continuar así. Sí, adelante. Bueno, vamos a las características y objetivos de la vanguardia según el manifiesto futurista. El manifiesto futurista se refiere a la publicación fundamental que se hizo para ese movimiento, la que ya dijeron mis compañeros, que se publicó el 20 de febrero de 1909 en el periódico parisino. Ahí se notaba las siguientes características. Uno de los principales, y que era su objetivo, es la que era dejar atrás el arte del pasado e iniciar una nueva etapa que le diera la espalda a la tradición, y celebraban el cambio, la originalidad, la innovación en la cultura y en la sociedad. Otra de sus características era que exaltaba la belleza de la máquina y la nueva tecnología del automóvil con su velocidad, potencia y movimiento. Esto porque esta vanguardia apareció mientras también se daba la segunda revolución industrial y donde pues hubo un gran desarrollo en la industria automotriz. Entonces ellos exaltaban eso como una belleza. Y también el futurismo glorificaba la violencia y el conflicto, hasta el punto que pretendía destruir instituciones culturales como museos y bibliotecas. Sí. La siguiente, por favor. Sí, ya está. Bueno, son sus características y objetivos principales. Como primero, la ruptura con la tradición estética. La vanguardia captaba que el mundo ya había cambiado, entonces el arte también para ellos debía cambiar. O sea, hizo un rechazo a la tradición estética del siglo XIX. Y esto fue, bueno, es una de las características
en todas las vanguardias que vamos a estar viendo. Esa es una característica en común que tienen todas estas vanguardias, como el dadaísmo también tuvo una ruptura con la tradición del pasado, la tradición estética. Otra es la celebración de la era de máquina. Aquí, como lo mencioné, fue por mismo durante este periodo donde estuvo la segunda revolución industrial, que es 1870 en 1914, y pues el futurismo nació en 1909. Entonces, este conocimiento científico y tecnológico que se estaba desarrollando era responsable de una profunda transformación. La utopía futurista alcanzaba incluso la idea del ser humano que aspiraba a que se convirtiera en un superhombre. Esto, los futuristas lo vieron como un verdadero salto cualitativo en su civilización. Otra de sus características era la glorificación del patriotismo, la violencia, la sensualidad y el machismo. En eso de la violencia y el patriotismo, es por eso que muchos de sus seguidores o escritores se convirtieron, fueron promotores de del militarismo, perdón, y por lo tanto fueron que se optaron para hacer en la Primera Guerra Mundial. Y por lo tanto también a este movimiento del futurismo, por esta característica de glorificación del patriotismo, también se le puede decir que fue un antecedente del fascismo. Y también otra de sus características importantes fue retratar la realidad en movimiento. Esto lo hicieron más que nada en sus pinturas, que para lograr el efecto del movimiento se basaron en distintas técnicas. Una de ellas son como las vibrantes combinaciones de color y la multiplicación de las posiciones de un mismo elemento. Estos lo utilizaron para esta característica. ¿Puede poner la siguiente? Listo, ya está. Ok. ¿Cómo se reflejó en la literatura? Bueno, una de sus características fue la destrucción de la sintaxis. Como ya lo dijo mi compañero, bueno, la sintaxis es el modo de combinar y ordenar las palabras y las expresiones dentro de un discurso. Entonces ellos rompieron esa parte, ellos ya no quisieron seguir con eso, que lo tomaron como algo pasado. También los escritores futuristas usaron los verbos en infinitivo para que se adapten clásicamente al sustantivo. También quitaron eso de la puntuación. Otra característica es que para indicar movimientos se usan signos matemáticos y signos musicales. No existen categorías de nobles, groseros, vulgares, excéntricos o naturales. También destruyeron en la literatura el yo. O sea, destruyeron
toda la psicología. Otra característica que también ya se mencionó fue que se llevó un marcado uso de la onomatopeya en los poemas. Esta característica se presentó especialmente en aquellos poemas que hacían referencia a las máquinas y a las guerras, que estos poemas pues fueron muy frecuentes en el futurismo, porque de eso se basaba. Entonces sus poemas también tenían que ver mucho con las máquinas y con las guerras. De hecho, el fundador, Tommaso Marinetti, hizo una canción del automóvil, porque iba muy ligado a eso de la tecnología. Y también se hizo en uso el caligrama, que son un conjunto de palabras cuyo propósito es formar una figura, y la figura era acerca del poema. Creaban una imagen visual con las palabras, pero la imagen debería estar, debería concordar con el poema del que hablaban o del que se escribía. Esto es en cuanto a cómo influyó en la literatura. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, te estamos escuchando. Bueno, ya me toca a mí. ¿Podría pasar a la siguiente, por favor? Son los escritores del futurismo literario. El principal de todos es Filippo Tommaso Marinetti, que nació en 1876 y murió en 1944. Como dice la diapositiva, fue un escritor, poeta, dramaturgo, ideólogo y editor, y se le considera el fundador ideólogo del futurismo literario al haber escrito el Manifiesto del Futurismo, o como ya lo llamaron anteriormente mis compañeros, es un nombre muy largo, no me lo aprendí. Entre sus obras se encuentra el Manifiesto del Futurismo, ese es el más importante, la novela Mafarca el Futurista o Los Indomables. Su poema más representativo es Las 5 estrellas. Después le sigue Los viejos marinos, La Conquête des étoiles, Destrucción, y sus obras teatrales son Electricità sensuale y Leroy Bobance. En sus obras se puede encontrar pues las características del futurismo. Por ejemplo, en la primera obra que les mencioné, su traducción sería, pues, habla de sexualidades más que nada. Es erotismo de lo que habla. Y Leroy Bobance se traduce como el bombardeo del rey. Entonces sus obras siempre estuvieron incitando a la sensualidad y a la guerra. Además, a él se le conoce por haber sido uno de los iniciadores también del fascismo italiano. De hecho, escribió varias cosas en relación al fascismo, por lo que tengo entendido. No sé muy bien si es verídico o no, lo leí por ahí. El siguiente, por favor. Vladimir Mayakovsky. No, lo puse ahí, se me pasó, pero nació en 1893 y murió en 1930. Es un escritor y editor de poemas, obras de teatro, guiones cinematográficos, canciones,
trabajos que hizo para el Ejército Rojo y para las instituciones del Estado Obrero. También es compositor del Manifiesto Futurista Ruso. En sus obras se destaca La nube en pantalones, La flauta vertebral, Hombre y Guerra y Paz. La siguiente, por favor. El tercero es Papini Giovanni. Él nació en 1881 y murió en 1956. Es un poeta, narrador, ensayista, filósofo y profesor universitario italiano. Bueno, fue. Fundó revistas como La Serva en 1913, la cual tenía abordaba temas más de literatura y se notaba que tenía características futuristas del movimiento de aquel entonces. Su obra más importante, según dice él, es su poemario Gog, y después le sigue Un hombre acabado, una autobiografía suya. Y pues una obra que escogí por ahí fue Mi futurismo. Además de esos, había otro autor que era el tercero más importante, se llama Esenin, pero no encontré nada sobre él. Pero prácticamente los dos primeros son de los autores más importantes del futurismo. Y eso sería todo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, yo. Adelante. Una característica dijeron que destruyen el yo, o sea, la psicología. ¿Cómo que destruyen la psicología? ¿Sí me escuché? Sí, yo tampoco entendí mucho ese tema, porque más que destruir el yo, por lo que tengo entendido, era destruir la forma tradicional de escribir poemas, pero no, yo tampoco entendí mucho a qué se refería. A ver, déjame ver si te lo puedo explicar. Creo que también se refería al yo como lo que tú pensabas, sino que era lo que Bueno, no sé si se refiere a eso más bien no recuerdo exactamente en dónde lo dijeron, pero tiene lógica. El futurismo, como el resto de las vanguardias, dijimos, protestan por las atrocidades de las guerras, por lo nefasto que ellos consideran que el ser humano se ha vuelto. Y entonces, si en algún momento de la exposición se está planteando que quieren destruir la psicología, los pensamientos, la forma de ver la vida actual me refiero en ese momento de que estaban surgiendo, que estaban protestando los futuristas, sí tiene lógica porque ellos quieren terminar con la forma del pensamiento anterior. Entonces, ello implica, pues, acabar con las ideas y la forma de ver la vida del hombre, y eso incluye su psicología, su forma de pensar, de ver, de cómo perciben la realidad. Claro que de eso a lograrlo ya hay un abismo, porque pues sí es prácticamente imposible, o yo no sé si sea posible, no soy psicóloga, pero yo creo que es muy difícil modificar por completo o destruirle la psicología a los seres humanos, pues en la época que sea, porque somos un proceso social, somos un proceso de muchos años, que si bien es cierto que puede ir adquiriendo modificaciones, transformaciones, y podemos ir viendo las cosas de distinta manera,
De eso a destruirla por completo, pues no, eso tendría que ser como volver a nacer. Y sin embargo, eso es lo que ellos pretendían, que el ser humano sí terminara, sí concluyera, sí se eliminaran de los seres humanos actuales, pues la maldad que ellos consideraban que tenía y que estaba haciendo que el mundo fuera tan cruel como lo estaban percibiendo en ese momento. No sé si más o menos responda a tu pregunta, porque otra vez, o sea, están tratando de eliminar todas las formas de pensamiento y de vida anteriores. Repito, de eso a que lo logren, pues es una tarea muy grande, muy compleja y difícil, y pues evidentemente no lo lograron. Tan no lo lograron que en la actualidad pues seguimos teniendo situaciones de este tipo, sigue habiendo guerras, sigue habiendo problemas, sobre todo de índole económico, que tienen que ver o que responden a intereses de grupos poderosos económicamente hablando. Entonces, creo que a eso se refiere. Sí querían acabar con la psicología de los seres humanos de ese momento, pero pues era una tarea muy grande, ¿no? Pero bueno, ellos lo intentaban a través de esta corriente. Ok, gracias. No sé si haya alguna otra pregunta, duda, o puedo hacer algunos comentarios. Sí, profe. Sí, rapidísimo. Sí. Destacamos algunos datos. Principal representante de esta corriente, Filippo Tommaso Marinetti. ¿Sí? Él va a ser... ¿En dónde surge esta corriente? En Italia. Italia. Principales características: adoración a la máquina, al movimiento y a la guerra. Ahorita voy a explicar un poquito más de eso. Y principal documento, el Manifiesto Futurista o Manifiesto del Futurismo. Es el mismo, nada más que a veces se aparece como Manifiesto Futurista o Manifiesto del Futurismo. ¿Qué es en realidad un manifiesto? Pues un documento donde se establecen los lineamientos, los objetivos, la esencia, en este caso de esta corriente, para tratar de difundirlos y hacérselos llegar a la población en general y que traten de entender lo que ellos están planteando como una renovación en el arte. Entonces, eso es un manifiesto, y hay manifiestos pues en todas las vanguardias y hay manifiestos de otras cosas. En esencia es un documento donde ellos plantean o plasman la esencia de el grupo al que representan. Entonces, estas son las principales características. ¿A qué se refiere con la esencia del... Me voy a regresar tantito a la... aquí en las características. Ajá. ¿Cómo se reflejó en la literatura? Destrucción de la sintaxis. Ya dijimos, rompen el orden de las palabras. Otra vez, rompen todo lo establecido. No hay reglas para hacer poemas. No siguen ninguna métrica, rima ni sintaxis. Nada. Los escritores futuristas usaron los verbos en infinitivo. Se debe abolir el adjetivo. ¿Cuáles son los adjetivos? Descripción de cosas. Muy bien, los que caracterizan, los que nos dicen si son, más bien qué características tiene, alto, bajo, etcétera. ¿Por qué los eliminan? Pues porque ellos no tenían ninguna necesidad de embellecer el lenguaje. Más bien, todas estas características que se ven en esta diapositiva, había que eliminarlas, porque otra vez regresamos al planteamiento esencial. Hay que destruir
todo lo anterior. El modernismo adornaba el lenguaje, ¿se acuerdan? A través de la metáfora. El uso excesivo de la metáfora es una de las características del modernismo. De hecho, el poema que analizaron ustedes, el de la princesita, ¿se acuerdan? Sí. Ese es modernista y refleja cómo está la princesa en su castillo y muy bonito y demás, y usa la metáfora, tiene rima, tiene ritmo que analizamos y están bien mediditos los versos y etcétera. Aquí ellos dicen, no, ya nada de eso sirve porque todo eso representa la sociedad anterior y nosotros queremos destruir la sociedad anterior porque está echada a perder. Y entonces rompemos reglas. No hay uso de adjetivos, no tenemos que adornar nada, no hay puntuación. ¿Por qué creen que no haya puntuación? Ellos dicen que hay que abolir la puntuación. Pues bueno, porque ellos planteaban que una vez que la escritura no tuviera puntos, comas, pausas, entonces podía leerse mucho más rápido. Y entonces así era como una manera de acelerar la destrucción de la vieja sociedad. Ellos lo planteaban a través de la literatura y a lo mejor nos podrá parecer un poquito absurdo de, ay, ¿cómo creen que leyendo rápido? Bueno, ellos así lo expresaban, su movimiento así lo reflejaba, por eso eliminan el orden, la puntuación y el embellecimiento de las palabras. Es decir, que la lectura fuera rápida, sin pausas, para que así pasara la sociedad. Es decir, los acontecimientos sociales fueran rápidos, como las guerras, de tal manera que pronto llegara un mundo mejor. Y ellos lo reflejaban así a través de la literatura. Por eso la eliminación de la puntuación. Y por eso allí entra la adoración al movimiento. Ese es el movimiento. De rápido. Y la adoración de las máquinas para destruir pronto la sociedad anterior. Y no es que ellos promovieran la guerra en general, sino que promovían la guerra contra la sociedad anterior. De ahí su esencia, que es adoración al movimiento, adoración a la máquina y a la guerra, pero todo centrado a la sociedad anterior. Y lo expresaban a través de la literatura en estos términos. No sé si más o menos les haya quedado un poquito más claro. ¿Sí? Sí, profe. Son un poco complejas las vanguardias, yo lo sé. Hace ratito, en el caso del dadaísmo, que es la vanguardia del absurdo, por ejemplo, venía ahí el migitorio, ya no lo comenté, pero se hizo una exposición, creo que eso sí lo dijeron sus compañeros, donde presentaron artículos de ese tipo, que también era una ruptura a los cánones establecidos de belleza, es decir, ¿quién determina qué es bello y qué no lo es? Y ellos decían, pues para nosotros esto es bello, esto es arte. Creo que por ahí en ese museo o en esa exposición aparece también una rueda de bicicleta y aparecen objetos así raros como el migitorio, ¿no? Que alguien podría decir, ¿y eso qué? ¿Cómo eso va a ser una obra de arte? Pues para ellos lo era. Era una como bofetada a la cultura anterior para decirles, nosotros no estamos de acuerdo con ustedes, y lo gritamos. Era su forma de gritar y lo lograban porque ustedes se imaginan en los años 1900, donde todavía las sociedades eran un poco más conservadoras, una exposición donde hubiera objetos de este tipo, pues sí fue un escándalo, ¿no? Cuando menos las vanguardias sí lograron hacer escándalo, cuando menos lograron poner, ahora sí que el grito en el cielo contra la sociedad actual, contra los países que se peleaban los mercados, y lo muestran a través del arte en estas vanguardias literarias. Por eso son
Es muy importante analizarlas, revisarlas, aun cuando nos cueste un poquito de trabajo luego entenderlas, porque son medio fuera de lo convencional, como fuera de lo ordinario, pero son muy interesantes por ello y sí jugaron un papel social importante como protesta por las atrocidades de las dos grandes guerras mundiales. ¿Sí? ¿Más o menos, chicos? Sí, maestra. Sí. Muy bien, chicos. Miren, pues llevamos hasta ahorita las 2 exposiciones, son las 11:30. No sé si, como vean, le dejamos ahí y mañana continuamos con los otros equipos, que se preparen los 3 que siguen. Sí, está bien. Sí. ¿Sí? Si quieren. Entonces Bueno. mañana expondrían 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, sí. Ok. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, maestra, está bien. Sí. Muy bien. Sí. Pues entonces ahí les dejamos, chicos. Cuídense mucho. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias, igual. Igualmente, gracias. Gracias, Hasta luego. gracias, Miss. Que estén muy bien. Gracias. Cuídense mucho. Cuídense, por favor. Adiós. Adiós. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Adiós.